Hay un dogma generalizado entre algunos filósofos y académicos de que la búsqueda de una teoría de la mente o la comprensión de nuestra conciencia está fuera de la ciencia. Yo creo que esto sería muy decepcionante porque posiblemente cada pregunta que vale la pena sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, tenga una respuesta en la comprensión de la mecánica de la mente. Después de todo, es el origen de nuestra experiencia. Mi búsqueda personal por una teoría de la mente inicia del lado de la inteligencia artificial y la robótica. Hace un par de años dedicaba la mayor parte de mi tiempo construyendo y programando robots humanoides que fueran capaces de jugar fútbol por sí solos. Ahora hay una gran cantidad de desinformación en torno a la inteligencia artificial y la robótica. Y yo creo que parte de esta confusión se da porque estamos confundiendo conceptos. Pensamos que robótica es lo mismo que inteligencia artificial y pensamos que es lo mismo que inteligencia artificial. Y son conceptos completamente diferentes, conciencia artificial. Voy a entrar más a detalle en este tema, pero vamos a entender primero lo que es inteligencia. La inteligencia es primero la capacidad de un ente de tomar decisiones que maximicen la probabilidad de lograr un objetivo. Ahora, para tomar decisiones correctas, necesita tener la capacidad de crearse un modelo de la realidad a partir de la percepción de su entorno. A estas capacidades les llamamos capacidades cognitivas: ver, escuchar, sintetizar información y, por supuesto, aprender. Cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, en lo primero que pensamos es en estos robots. Sin embargo, estos robots no son inteligencia artificial. Eso nos hacen pensar porque, al final de cuentas, pues, crean un modelo de la realidad, toman decisiones hacia un objetivo que es anotar gol, pero sin embargo carecen de la capacidad de aprendizaje. Es decir, nosotros, los desarrolladores, fuimos los que le enseñamos cada una de las secuencias de decisiones. Le enseñamos a entender su entorno, a seguir por la pelota, y cuando cometía un error, nosotros éramos los que aprendíamos, no el robot, y luego lo programábamos en ese robot. Esto quiere decir que la inteligencia no está en el robot, sino en sus desarrolladores. O bueno, al menos eso nos gustaba decirnos. Esto empieza a cambiar en el año 2012. Mientras en Londres se jugaban las competencias o las Olimpiadas humanas, en Bristol se jugaban las Olimpiadas robóticas. Ese año convertimos a México en campeón del mundo. Y una etapa increíble de mi vida finalizaba para dar paso a la siguiente. Ese mismo año cofundé una empresa dedicada a explotar comercialmente estas tecnologías y esto me permitió a su vez fondear mi propia investigación en un área de las ciencias computacionales llamada aprendizaje automático. Y la razón es que ese año máquinas que se programan por sí solas empiezan a superar por mucho las expectativas. Me refiero, por supuesto, a las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales, en realidad, la investigación y los procesos llevan más de 60 años y todos los conocimientos en el mundo académico. Sin embargo, no teníamos ni la cantidad de datos ni la capacidad de cómputo suficiente para hacer, digamos, algo impresionante. Todo esto empieza a cambiar en el año 2012. Las redes neuronales funcionan a partir de indicándole a una serie de nodos un objetivo al que queremos llegar, y entonces a partir de ciclos de cambio y selección se van optimizando los pesos de estos nodos hacia a resolver el problema que nosotros le indicamos, a través de flujos de información, se podría decir. Hoy sabemos que las redes neuronales tienen una capacidad de cómputo universal, es decir, que pueden recrear cualquier operación computacional. Solo están, en teoría, limitados por 4 variables. Estas son, por supuesto, capacidad computacional, contar con una cantidad suficiente de datos, tener también la capacidad de modelar el problema que queremos resolver matemáticamente y, por supuesto, ayudaría a conocer desde un inicio o elegir la arquitectura de conexión entre estas neuronas más adecuada. Hace 20 años se desarrolló una arquitectura de redes neuronales basada en el córtex visual humano. Y nosotros tomamos esta investigación para enseñarle a la máquina a reconocer imágenes. Y empezó a tener resultados muy parecidos a los que tenemos nosotros, incluso algunos errores.
Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pensaron que la persona en las gradas es la pelota? Bueno, pues increíblemente, cuando le enseñamos esta imagen a la máquina, también pensó que era la pelota. Y esto lo hizo porque empezó a analizar la imagen en base al contexto. Una vez que le quitamos el contexto, en este caso del fútbol, pues ya lo identificó como un humano. Si nosotros le enseñamos a una máquina a ver como nosotros, va a empezar a cometer los mismos errores que nosotros. Este y otra serie de modelos bioinspirados nos han ayudado hoy a enseñarle a las máquinas no solo a reconocer objetos o a ver, sino también a leer y escribir, hablar y escuchar, e incluso a tomar decisiones sintetizando información. Todas estas nuevas capacidades hoy las hemos usado para crear soluciones muy específicas para la industria. Esto nos han ayudado a desarrollar la empresa. Entonces, ahora sí podemos decir que estamos de alguna manera o que hemos creado un tipo de inteligencia artificial pequeña o una Narrow Artificial Intelligence. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la mente que es realmente complicada, la conciencia. No entendemos del todo qué es la conciencia y sin embargo, su existencia, al menos de la propia, es de lo único que podemos estar seguros. Y también debemos de estar convencidos de dos cosas. La primera es que no hay nada más importante que la experiencia de seres conscientes que habitan en este universo. Y la segunda es que probablemente la conciencia sea el sistema más complejo del universo. Al inicio les platiqué que había una confusión generalizada igual entre inteligencia y conciencia. Y yo creo que esta confusión se da porque nosotros tenemos la ilusión de que es la conciencia la que toma las decisiones. Y entonces, si el ser inteligente es tomar decisiones inteligentes, pues no podemos separar este concepto de inteligencia y conciencia. Sin embargo, una serie de estudios han demostrado desde hace mucho tiempo que no es la conciencia la que toma las decisiones, sino estas se procesan en otras regiones del cerebro y luego la conciencia se entera. De hecho, un experimento del científico Benjamin Libet incluso pudo detectar el momento en el que una decisión es tomada en alguna región del cerebro y el tiempo que pasa entre que la conciencia se entera, le da sentido a esta decisión y la toma como propia. Los últimos avances incluso han podido predecir una decisión 10 segundos antes de que la conciencia se entere. ¿Acaso queda alguna duda de que el libre albedrío es una ilusión? Pero bueno, entonces, si la conciencia no es la que toma las decisiones, entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el espectador de la mente. Es el sensor que decodifica la experiencia de ver, escuchar y sentir para entonces generar el conocimiento de qué se siente ser uno mismo. Qué ambicioso pensar que en algún momento vamos a poder recrear o entender algo tan subjetivo como la conciencia. Sin embargo, yo creo que estamos más cerca de lograrlo de lo que pensamos. Voy a entrar a una parte un poco más complicada. Me gustaría presentarles 3 líneas de investigación sobre la conciencia. La primera es la correlación neurológica. Esta intenta identificar las zonas en el cerebro que se activan cuando nosotros estamos teniendo un tipo de experiencia subjetiva o alguna experiencia emocional del lado consciente. Los experimentos que les mostré hace rato se realizan precisamente en esta área de investigación. Si nosotros les preguntamos a estos neurocientíficos cuánto tiempo falta para poder entender la conciencia o replicarla, te van a decir que al menos estamos a 100 años de distancia. Luego sigue la teoría de la información integrada del científico Giulio Tononi. Tononi ha sido capaz de crear los axiomas necesarios en la arquitectura y los flujos de información para que la conciencia pueda surgir a través de una variable llamada phi. Esta es la teoría matemática experimental líder de la conciencia y ha sido consistente en medir, por ejemplo, cuando una persona está despierta o bajo anestesia a partir de este valor de la conciencia. Tonini se imagina o él piensa que simplemente con tener un valor elevado de phi es suficiente para que la conciencia emerja. Sin embargo, yo considero, junto con algunos críticos, que aunque un valor necesario de phi es necesaria para que la conciencia surja, no es la única condición. Y aquí es donde entra la tercera línea de investigación.
La psicología evolutiva trata de explicar la conciencia a partir de sus causas, es decir, de preguntarse cuál es la razón de existir de la conciencia, por qué tuvo que surgir en la selección natural. Y el científico Nicholas Humphrey parece haberle dado justo en el blanco hace casi más de 30 años. La hipótesis de Humphrey nos dice que nosotros, al tener la capacidad de saber lo que se siente ser uno mismo, desarrollamos también la capacidad de saber qué se siente ser alguien más. Esto, a su vez, desarrolla en nosotros un tipo de psicólogo interno que tiene la capacidad de leer la mente de los demás. Esto, por supuesto, nos permite cooperar mejor entre nosotros, pero también predecir el comportamiento de alguna persona e incluso manipularla. Estas son enormes ventajas competitivas y surgirían a partir de la selección natural. Carl Sagan dijo en su serie de Cosmos hace muchos años que nosotros éramos la manera en la que el universo se conoce a sí mismo. Si la hipótesis de Humphrey es correcta, quiere decir que la conciencia es la manera en la que la mente se conoce a sí misma. Hace poco menos de 2 años llegué a la conclusión de que la hipótesis de Humphrey podría ser la última parte en este rompecabezas para generar una conciencia artificial. Al inicio de la plática les comenté que había 4 variables que necesitábamos para recrear una red neuronal o para hacerla funcionar, ¿no? La hipótesis de Humphrey es la guía de optimización que nos hacía falta para recrear esta conciencia artificial. Porque precisamente las redes neuronales recurrentes, que tienen un valor elevado de phi, es la arquitectura que nos sirve para predecir un valor en el futuro a partir de información del pasado. Esto hace que 2 teorías de la conciencia completamente diferentes apunten hacia un mismo modelo neuronal. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Si nosotros alimentamos a una red neuronal recurrente con información sensorial de una persona por años y luego le pedimos que prediga el comportamiento de esta persona o las decisiones a partir de esta información histórica o de este aprendizaje de información histórica, la red neuronal va a tener que crear un modelo de la conciencia, un modelo de la mente de esta persona para poder hacer esta predicción. Esto quiere decir que habremos generado una auténtica conciencia artificial. Ahora, ¿cuánta capacidad de cómputo necesitamos para eso? Algunos estudios sugieren que simular el cerebro humano requeriría alrededor de 100,000 teraflops de información, o 100,000 teraflops de poder de cómputo más bien. Esta es justo la capacidad de cómputo alcanzada en 2016 por la computadora Sunway Taihu Lite. Pero bueno, aún si nos hiciera falta un poco más de poder computacional, me gustaría ponerles una gráfica para ponerlos mejor en contexto. En 1997, si nosotros sumábamos el poder de cómputo de las 500 computadoras más poderosas del mundo, nos daba 10 teraflops de potencia. Hoy en día nosotros podemos comprar ese poder de cómputo en una tarjeta de videojuegos. No estoy seguro de que mi hipótesis sea correcta y desafortunadamente todavía no tenemos las herramientas para comprobarlo. Sin embargo, en esta búsqueda por la creación de una mente artificial, ha crecido en mí la intuición de que estamos más cerca de llegar a una conciencia artificial o de llegar a recrear las circunstancias para que una conciencia artificial surja de lo que estamos de comprender e incluso de entender sus consecuencias. Y no solo me refiero a las éticas, sino también, bueno, tanto a las existenciales como a las éticas. Estoy completamente de acuerdo con el científico y neurocirujano Sam Harris de que nosotros debemos de crear una ciencia que sea capaz de decirnos los valores humanos y la moral a partir de comprender la experiencia de seres conscientes. Hoy quiero también invitarlos a que se deshagan o cuestionen ese dogma de que una conciencia artificial no es posible, de que una mente artificial no es posible. E incluso una mente que podría contar con capacidades de manipulación que nosotros no podríamos ni comprender. Porque es el momento de que empecemos a pensar en un nuevo modelo económico, político y moral que sea compatible con estos desarrollos tecnológicos. Porque pueden llegar antes de lo que pensamos y puede ser demasiado tarde. Muchas gracias.